En esa tercera parte, entonces, afrontaremos el pliegue materialista, ya anunciado en el anterior video. El dinámico movimiento de las formas de producción feudal medievales reguladas por la voluntad comunitaria o la del señor feudal se transforman con la producción capitalista por la abundancia de máquinas industriales y la aparición, como ya se mencionó, de un sujeto burgués industrial que hicieron posible los productos privados que actuaban libres de control y solo afectados por los precios y el cambio de estos como mercancías, generando productos o productores capitalistas y la masa de operarios que sincronizaron sus actividades, la del ocio capitalista y la de la fuerza del trabajo, produciendo un régimen capitalista. En este efervescente bullir del capitalista y del proletario, la institucionalidad fluye bajo modos que hacen posible la nueva productividad del trabajo y en la que la Universidad Europea no escapa. Precisamente en el siglo XIX se inauguran los dos modelos universitarios que van a marcar el desenvolvimiento de la universidad en el mundo, el francés y el alemán, que cohesionan la educación al sistema productivo decimonónico con la educación dirigida únicamente a los hijos de los productores capitalistas y no tanto de las masas proletarias de trabajadores, especialmente el modelo alemán, que fue apropiado por varias universidades europeas como la Universidad de Bonn y la Universidad de Humboldt de Berlín, y que luego trascendió a todo el mundo. Este modelo se centró y difundió el libre pensamiento de sus profesores, no obstante su carácter de funcionarios estatales. En ese sentido, los profesores estaban ligados de manera directa en la marca capitalista, en tanto eran burócratas que enseñaban para la formación de nuevos burócratas capitalistas. De este modelo universitario y en medio de la influencia naciente de la burocracia burguesa capitalista, el pensamiento de un estudiante de las dos universidades citadas aflora. Es Karl Marx, quien viviendo este acontecer social y universitario somete al análisis filosófico, sociológico y económico y, y nombra dos sujetos que representan al hombre que era y veía, al hombre trabajador, exiliado y pobre, a su lucha por abastecer las necesidades familiares y el deseo de escribir, y otro que se encarnaba de dar trabajo, contratar y pagar el esfuerzo diario. El uno proletario comunista materialista, el otro burgués burócrata capitalista. Digamos que si para Hegel el esclavo es el trabajador del burgués, para Marx es el proletario industrial, sometido como mercancía, o en sus palabras, con el desenvolvimiento de la burguesía, es decir, del capital, se desarrolla el proletario, la clase de los obreros modernos, que no viven sino en condición o a condición de encontrar trabajo y que no se encuentran si su trabajo no acrecienta el capital. Esos obreros obligados a venderse diariamente son una mercancía, como cualquier artículo de comercio. Sufren por consecuencia todas las vicisitudes de la competencia, todas las fluctuaciones del mercado. Es el proletario industrial. Este pensador descubre un sujeto histórico cuya subjetividad es la del proletario industrial británico, engendrada por un modo de subjetivación, la negación de la burguesía capitalista. El sujeto proletario, nacido del no reconocimiento, adopta como modo de subjetivación singular su propio trabajo, esto es, en palabras de Marx, la praxis. El sujeto de Marx es un sujeto práctico, cuya subjetividad proletaria se produce en la actividad misma de su modo de subjetivación, el trabajo. Un modo que produce historia y a él mismo, pero el centro de esta visión de sujeto es la historia, en tanto es la manifestación de la materia del trabajo del sujeto obrero. La historia como materia, y en relación al trabajo como modo de subjetivación, se refiere a la configuración del proceso de producción del capital, la mercancía y el dinero, la transformación del dinero en capital, la producción de plusvalía, el salario, el proceso de acumulación del capital y de circulación del mismo. Evidencia de que es el sujeto proletario quien la produce y a sí mismo. En ese orden de ideas, bajo el pliegue vitalista, con una visión distinta a la propuesta material de Karl Marx y en contravía al idealismo del sujeto, Nietzsche, egresado de la Universidad de Bonn,
1864, en la Universidad de Leibniz, además de profesor de la Universidad de Basilea, propone un sujeto amigo de la naturaleza, esto es, un sujeto de la vida al que concibe como devenir o insistencia de transformación continua del ser en otro ser por la voluntad del poder que constituye al sujeto suprahumano o superhombre. Hubesmat. El superhombre es lo que yo amo. Él es para mí lo primero y lo único, y no el hombre, no el prójimo, no el más pobre, no el que más sufre, no el mejor. Nietzsche. Definiendo al sujeto como la superación de lo medio, esto es, de las gentes pequeñas o los señores, los veraces, que producen lo servil, lo plebeyo, las pequeñas virtudes, el mísero bienestar. El sujeto nietzscheano no es el sujeto resentido que odia la naturaleza y el cuerpo y que está reducido a la razón, al cogito o a lo cognoscente, a lo a priori, al objeto que es arrojado por el hombre. Todo lo contrario, es el sujeto de venir. No es un ser, como tampoco un ser orgánico, no es una unidad, sino la lucha misma que quiere persistir, que quiere crecer y que quiere ser consciente de sí. Nietzsche, cuya subjetivación se esculpe en una moral que construida desde la bondad, la compasión, esto es, desde los sentimientos que han causado una peligrosa forma de inferioridad sobre el hombre, convirtiéndolo en un no sujeto, se despliega una potencialidad y una magnificencia sumas a partir de las voluntades de poder instintivas que luchan por no sobrecogerse a la voluntad de un poder que está presto siempre a imponer una única perspectiva para aumentar su poder. En este sentido, el modo de subjetivación de esta subjetividad es la vida, de la vida es la voluntad de poder, que se resiste al contrato que el Estado le ha impuesto, a la fe judio-cristiana, a la emergente forma política económica de la burocracia burguesa industrial y todo molde que le conduce a una moral inferior. Es una subjetividad que no se construye como alma estrecha, esto es, las almas estrechas son odiosas, no tienen nada bueno y casi tampoco nada malo. Nietzsche. Todo lo contrario, es un sujeto que por su modo de construirse, desde la aceptación de la vida y sus contrastes, consolida poco a poco una subjetividad vital, sensible, que se niega a lo suprasensible, una subjetividad de la libertad capaz de engendrar el mundo sin el peso del deber impuesto. El sujeto de la vida es aquel que se construye sin olvidar sus sentidos, el placer, el cuerpo y su corporeidad, el instinto y la irracionalidad, que junto a su razón se construye a sí mismo más allá del reino de lo apolíneo, de lo lineal y de lo recto, de lo esquemático, de la industria, hacia el reino dionisiaco que lo recupera. En esta doble contradicción, la del sujeto débil que acepta sus sufrimientos y la del sujeto fuerte que se niega a los mismos por su voluntad de poder, Nietzsche logra anunciar al sujeto vital que transita trágicamente de los dramas del mundo apolíneo, quizás capitalista e industrial, a los dramas de la voluntad del poder que descuaderna el mundo del orden por su vivencia en el escenario dionisiaco.